Ahora vamos a estudiar los contenidos arterial y venoso de oxígeno para obtener la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Lo primero que debemos entender es lo siguiente. A través de nuestras arterias corre sangre que tiene eritrocitos y los eritrocitos vienen cargados de oxígeno. Más o menos la cantidad de oxígeno que acarrea un eritrocito es desde 1.32 hasta 1.39 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. La hemoglobina fetal, por decir, es más afín al oxígeno, entonces tomaríamos 1.39 en esos casos. Mientras más adulto se vuelve el paciente, tomamos un poco menor el valor, 1.32, pero en promedio la mayoría de la literatura dice 1.34. Eso es lo que carga de oxígeno cada gramo de hemoglobina. Y también existe oxígeno disuelto en la sangre, sin embargo, este es mucho menor cantidad. Prácticamente 0.0031 mililitros por cada gramo de hemoglobina. Es extremadamente pequeña la parte de oxígeno que va disuelto en la sangre. Entonces, ya tomando esto en cuenta, vamos a ver cuánto es la cantidad total de oxígeno que va en las arterias y en las venas. Normalmente este oxígeno corre cargado por los eritrocitos en las arterias hasta llegar a los capilares. En los capilares se suelta ese oxígeno, obviamente, de acuerdo a la temperatura del paciente, el pH, el PCO2 o el 2,3-difosfluorglicerato, y en eso va a entregar el oxígeno a los tejidos. Los tejidos van a recibir ese oxígeno y la sangre que ya entregó oxígeno ahora pasa al lecho venoso y a los capilares y a las partes de las venas más pequeñas y posteriormente a las venas más grandes, pero ya habiendo soltado el oxígeno previamente. Por tanto, la sangre venosa tiene mucho menos cantidad de oxígeno que la sangre arterial, porque ya lo liberó a los tejidos. ¿Cómo nos enteramos cuál es la cantidad casi exacta de oxígeno en la arteria y en la vena? Con unas fórmulas bastante sencillas, que son el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Para eso es necesario sacar una gasometría arterial del paciente y una gasometría venosa, además de saber cuál es la hemoglobina que tiene el paciente en ese momento. La fórmula es esta: contenido arterial de oxígeno es igual a la hemoglobina medida del paciente por 1.34, que son los mililitros de oxígeno que carga cada gramo de hemoglobina, por la saturación arterial del paciente. La saturación no va a ser medida en porcentaje, no va a ser 95%, un ejemplo, va a ser 0.95, va a ser medida en decimales. Con esto es la fórmula simplificada para obtener el contenido arterial de oxígeno. Si la quieren hacer un poco más exacta, aunque implique casi nada de cambio en el resultado, le pueden agregar la medición del oxígeno disuelto en sangre, que es igual a la presión arterial de oxígeno por 0.0031. Eso es la fórmula para el contenido arterial de oxígeno. Para el contenido venoso de oxígeno es prácticamente la misma fórmula, pero en vez de ver la saturación arterial de oxígeno, sustituimos por la saturación venosa de oxígeno, la tomada de la gasometría que sea venosa y no arterial, y sustituimos la presión arterial de oxígeno por presión venosa de oxígeno. Y con esto vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, de la siguiente forma. Tenemos un paciente que tiene una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, tiene una saturación arterial de oxígeno de 92%, una presión arterial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio, y en la gasometría venosa tiene una saturación venosa de oxígeno de 60% y una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Ya tenemos todos nuestros valores para aplicarlos directamente en la fórmula. Primero vamos a obtener el contenido arterial de oxígeno. Entonces tenemos 10 gramos de hemoglobina por 1.34 por 0.92, porque tiene 92% de saturación, más 55 de la presión arterial de oxígeno por 0.0031. ¿Ok? Haciendo el primer cálculo, 10 por 1.34 por 0.92 me da 12.32, más el oxígeno disuelto en sangre me da 0.17. Hacemos la suma y me da un contenido arterial de oxígeno de 12.5. Este es el contenido arterial de oxígeno, 12.5 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina que está pasando por las arterias del paciente. Ahora vamos a sacar el contenido venoso de oxígeno. 10 gramos de hemoglobina por 1.34 por 0.6, porque es 60% de saturación venosa de oxígeno. Le sumamos el oxígeno disuelto en la sangre venosa, que son
40 milímetros de mercurio por 0.0031. Me da un resultado, la primera parte de 8 y de la segunda parte 0.12, sumando en total 8.12 de contenido venoso de oxígeno. Ya sé cuánto oxígeno hay en las arterias y ya sé cuánto oxígeno hay en las venas. Como se podrán dar cuenta, hay menos oxígeno en las venas que en las arterias. Ahora, ya teniendo estos valores, puedo sacar la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Cómo? Haciendo una resta sencilla: contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Aquí tenemos la fórmula: diferencia arteriovenosa de oxígeno, contenido arterial menos contenido venoso de oxígeno. 12.5 menos 8.12 me da un igual de 4.38 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Lo normal es aproximadamente entre 3.5 y 5.5 de diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto nos puede servir para cálculos inclusive de gasto cardíaco por método de Fick, o para sacar el índice de diferencia venoarterial de CO2 entre diferencia arteriovenosa de oxígeno, para ver cómo está nuestra perfusión del paciente y cómo está su estado metabólico.